Hola, buenos días. Mi nombre es Francia Roja. Estamos en el programa Conociendo a Venezuela. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Es el estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño. A continuación con ustedes, Steven. Bueno, muchas gracias Francia por tu presentación. Hablar de Venezuela para mí es un tema muy importante, y más en estos años, como ya lo habías mencionado, en 1930, 1970, el cual Venezuela presentó muchos cambios a nivel político, social, económico, y más en su comienzo con la dictadura de Juan Vicente Gómez, el cual fue un presidente que nunca veló por los venezolanos. Nunca tuvimos derechos económicos, sociales, de salud ni de educación. Y más que en Venezuela, desde ya en 1928, fue un país que fue el principal exportador de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, aunque tuvimos todos estos beneficios económicos, nunca se vio que lo utilizara para el pueblo, sino que siempre se recompensaba a él ilícitamente, además de que él siempre se retiraba del mandato. Sin embargo, como era una dictadura, él es el que decidía cuándo iba a volver, quién iba a mandar, si iba a mandar en cuántos años, nunca se sabía, y más que esta dictadura duró 29 años. Esta tortura, si se podría llamar de esta manera, termina con su muerte, que él muere el 17 de diciembre de 1935, ascendiendo al poder el general Eleazar López Contreras, que este fue un presidente que nos ayudó mucho a los venezolanos, dándonos muchos beneficios en el tema de la salud con el Ministerio de Sanidad, en el tema económico ya nos daba beneficios a los venezolanos, creando el Banco Central de Venezuela, el Mercantil, muchos bancos en el país, además de que nos dio derechos de educación, también derecho a lo social, pudiendo salir a la calle a exponer nuestro pensamiento. Esto se vio que en 1936, en el momento que él asciende al poder, se presentó después de esta dictadura a dos problemas muy graves. El primero, que unos venezolanos fueron a Miraflores, que es la residencia donde se ocupa el presidente, para hacer unas especies de paros contra el presidente. Sin embargo, nunca se logró nada y hubo mucho derramamiento de sangre. Luego también los trabajadores, que fue el paro de los trabajadores, fueron también a Miraflores, pero tampoco se logró nada. Sin embargo, este presidente cedió su mandato, como ya lo había dicho en su constitución de 1936, que un presidente solo podía mandar de 5 a 7 años sin derecho a ser reelegido. Ya. Podríamos decir entonces, Steven, que Venezuela para esa época tuvo un cambio radical, por decirlo así. Totalmente, la evolución de estos 11 años fue que empezamos con una dictadura completamente egoísta con los venezolanos, que Ya. no tenía nada que ver con lo social, lo económico solamente era para el presidente, y lo político podía funcionar, pero no para los venezolanos. Luego de ahí saltamos a una democracia y un presidente que se importaba mucho a los venezolanos, creando muchas cosas para generarnos a nosotros intereses y ventajas, derechos, Bueno. tanto en lo social, económico, de salud, político, educación. Además que también por lo menos en estos años se crea una cédula para el Partido Comunista venezolano en Barranquilla, que ayudó mucho a esta posición de esa dictadura. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Steven. Ya más adelante continuaremos con los próximos años. Claro que sí. Gracias. Isaías Medina Angarita asume lo que será la mayor responsabilidad de su vida: la presidencia de la República de Venezuela. La educación recibe un impulso decisivo. La escuela rural comienza a hacerse realidad. En 1942 crea el Seguro Social, que va a extenderse por todo el país. Por otra parte, la libertad de prensa fue absoluta, total. Y en el empeño de acercarse a una democratización, funda el Partido Democrático Venezolano, el PDM. Pero el conflicto de las nuevas clases que quieren aparecer y la sorda oposición de la oficialidad subalterna. Eso da como camino o da lugar a que se junte un sector de los jefes del Partido Acción Democrática con un grupo, el 7% de la oficialidad subalterna del ejército, para
provocar el mediodía del 18 de octubre de 1945 este movimiento que corta la historia de Venezuela. El alzamiento comenzó en la escuela militar y posteriormente... Auca Vibrador. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Conociendo a Venezuela con nuestro invitado Steven Gáfaro. Cuéntanos, Steven. Gracias, Francia. Anexando el video que vimos anteriormente, después de que Eleazar López Contreras le entregara o terminara con su periodo presidencial y empezara con su mandato, Isaías Medina Angarita, que fue uno de los principales más democráticos a nivel de la historia de la política. Además que a nivel social instauró el seguro social obligatorio en todos los trabajos, lo cual ayudó mucho a los venezolanos. Además de que a la mujer se le concedió el derecho al voto en votaciones de concejales, pero al menos ya la mujer podía votar. O sea que ya fue uno de sus movimientos sociales en la parte democrática en Venezuela. Los partidos políticos estaban siendo un poco más liberales, ya que por lo menos en 1941, cuando empezó su mandato, legalizó el Partido de Acción Democrática, los cuales sus principales líderes eran Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez. También en 1944 legaliza el Partido Comunista, que fue también uno de los grandes pasos para toda esta liberación de los partidos y reclusión que había en Venezuela. Sí, imagino para que todos tuvieran derecho y todos tuvieran sus ideales aparte, pero legalmente, chévere. Sí, todo esto termina, aunque fue uno de los presidentes más democráticos que tuvo Venezuela, en 1945, en el momento que es derrocado por un movimiento cívico-militar, en el cual tanto la población y los militares de Venezuela se unieron para ir a Miraflores a derrocar a este presidente. Y lo lograron. Lo lograron. El 18 de octubre, como ya antes le había comentado, en 1945, todo esto se inició por el conflicto de que a Medina, el presidente Medina, le faltó la determinación de concederle al pueblo el sufragio directo, universal y secreto que necesitaba el pueblo. Además de todo esto, se quejaba el pueblo como tal de que los sueldos que estaban recibiendo no eran lo que tal vez merecían. Además que lo que llamaban chopos de piedra estaban recibiendo todos los ascensos que ellos, con todos los años que tenían en las empresas, con todos los títulos que tenían, no los ascendían, solo los llamados chopos de piedra. Lo cual llevó a que también las Fuerzas Armadas militares, como se quejaban mucho que tenían instrumentos o equipos de baja calidad o muy viejos ya para la época, llevó a que se organizara un movimiento cívico-militar que terminó en el derrocamiento del general Medina. Cabe contar que Venezuela, en materia económica, tuvo varias reformas positivas. Una de sus reformas fue la reforma fiscal, que se trataba del impuesto sobre la renta, la reforma petrolera sobre la ley de los hidrocarburos y la reforma agraria, que no se le pudieron ver sus resultados ya que se pusieron en vigencia en septiembre del 45 y separaron sus actividades por el golpe de Estado. Seguimos avanzando, llegamos a 1945. Estos acontecimientos llevaron a Betancourt a la presidencia en 1945 tras el golpe y termina en 1948. En aquel primer mandato consiguió un acuerdo beneficioso para los cánones importados de Venezuela. O sea, en este momento el petróleo llegaría a ser una parte importante ya que subiría su precio en las exportaciones extranjeras y ayudaría a que haya una mejor educación, construyendo escuelas mejores hasta lugares donde no llegaba en Venezuela. La sanidad sería mejor ya que se construirían nuevos hospitales, lo cual aumentaría la calidad de vida de Venezuela. También se impulsó una nueva constitución donde sería plenamente democrática y le daría la facilidad a la parte obrera y campesina, que estaban desasistidos para esa época, ¿cierto? Están totalmente desasistidos para esa época, ya que hasta me atrevería a decir que no votaban, ya que solamente ellos como que están en una parte del mundo donde la burguesía, junto, como ya había mencionado en una parte de la entrevista, estaba unida extensamente con la parte petrolera, y el petróleo era lo principal
en ese momento en Venezuela. Ya. En este momento, gracias a Betancourt y la Constitución, le dan Integran. ventajas e integran a ellos a la sociedad y al Qué pueblo bueno. venezolano. Bueno saberlo. Luego de Betancourt llegó al poder Rómulo Gallegos en 1948. Sin embargo, en ese mismo año, desde 1948 a 1952, Venezuela sufrió un vacío de poder tan grande que se estabilizó tanto económica, política y socialmente. Hasta que llega Marcos Pérez Jiménez al poder en 1952. Este presidente realizó muchas obras buenas en Venezuela, como las principales autopistas, entre ellas la de Caracas a La Guaira, la cual conecta la capital, la ciudad capital, Caracas, con el principal aeropuerto y puerto de Venezuela. Además, la electrificación del río Caroní, lo que trajo nuevas tecnologías que ayudaron a la parte económica y eléctrica de Venezuela. Además de muchas obras que ayudaron a Venezuela como educación, salud y social. Sí, este presidente ayudó mucho a la parte social de Venezuela. Con esto se sintió confiado, A pesar de que era un dictador. a pesar de que era un dictador. Y con esto se sintió confiado para lanzar un plebiscito para las elecciones populares. Porque él pensaba que con todo esto ya tenía ganado a los venezolanos y lo iban a reelegir. Con lo que no iba a contar es que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela iban a lanzar un comunicado de huelga. Los estudiantes estaban en huelga, sin embargo como que no se le tomó mucha importancia. Igual se lanzó el plebiscito y ganó el presidente. Hasta el 23 de enero de 1958, que llega el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en donde el país estalla y comienza un nuevo vacío político en Venezuela. Interesante el tema que nos trae hoy Steven Gáfaro. Vamos a una pausa y ya regresamos. Así en esta ribera del Arauca vibrador. Hace 50 años, un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial. El antecedente más cercano a este acontecimiento se produjo el 1 de enero de 1958, cuando aviones de guerra surcaron los cielos caraqueños, despertando a toda la ciudad. El asombro fue tal que los propios partidarios del gobierno se mostraron sorprendidos, pues días antes se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle mayor solidez a su régimen y legitimidad frente a las Fuerzas Armadas. Aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión. Luego de Pérez Jiménez, llegó Rómulo Betancourt en 1959 hasta 1964, con el título de su gobierno de la democracia representativa. En lo político se consolida la experiencia democrática iniciada en 1958. En lo económico y en lo social se intensifica la movilidad social interna que trata de amplificar las clases medias y se da inicio a planes de desarrollos y de vivienda que crea una visión esperanzadora del futuro nacional. Esto lo que quería lograr es que la parte como de bajos recursos o pobre de Venezuela saliera de ese estatus. Además, se impulsó desde el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, bajo la dirección del director Juan Pablo Pérez Alfonso, la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que es una de las organizaciones más importantes, ya que ayudaba tanto a saber cuánto iba a ser esa finanza, tanto cuando salga el barril de petróleo, a cuánto entre ese barril de petróleo. Un mayor control en Venezuela sobre la parte petrolera. Además de esto, hubo una reactivación en el movimiento sindical. Recordemos que Betancourt fue uno de los que inició o creó estos seguros sindicales, que eso es lo que podemos abarcar en este tema, que los venezolanos y consolidación de Federación de Trabajadores de Venezuela. En lo que se refiere a los derechos de los trabajadores en cuanto al derecho a asociarse a organizaciones o pertenecer a estos sindicatos, se
institucionalizó las jornadas de trabajo de 44 horas semanales, lo que esto indicó que antes se trabajaba una cantidad de horas inédita, lo cual lo que quiso él con esto es, además de la instalación de los sindicatos en las instituciones, que los trabajadores puedan tener su jornada para que Justa, ¿verdad? su jornada justa, para que puedan descansar más, trabajar menos y ganar lo mismo. Qué bueno. Además de que se firmaron los contratos colectivos y se dieron facilidades para adquirir viviendas. Como antes ya lo había dicho, este presidente lo que quiso es sacar un poco esa pobreza que había en Sí, Venezuela. ayudar al pueblo. Ayudar al pueblo dándoles viviendas y un poco más de, no ventajas, sino una contribución. Luego, en 1964, llega Raúl Leoni a la presidencia de Venezuela. Entre sus aspectos más importantes de la parte económica de Venezuela, en este quinquenio se pueden apuntar en el mantenimiento de la producción del petróleo como principal influente en la economía de Venezuela, quedando en segundo lugar lo que es el aumento de la producción del hierro. También hubo un fortalecimiento en la siderúrgica del Orinoco, como antes lo había mencionado en Sidor, un elevado ritmo de crecimiento en los sectores internos donde se destaca el desarrollo con el desarrollo agroindustrial y el mejoramiento de niveles de empleo. Para esa zona del pueblo en la cual no podía llegar Y era vulnerable. era vulnerable a toda esta parte del trabajo agrícola. Además de que, como ya había la reforma agraria, se había puesto en pausa por el golpe de Estado, este presidente retomó de nuevo esa reforma, ayudando a esta población. Se incrementaron los gastos designados a financiar programas de educación y servicios, además de la sanitaria asistenciales, mediante una política fiscal orientada a lograr una mayor justicia tributaria. Con esto lo que se quiso lograr es que todos, equitativamente, la persona o el estatus que tuvieras, pagaras el impuesto sobre la renta. Y con este dinero, ayudar a toda la parte educativa y de infraestructura, industrial, Para una mejor calidad de para una vida. mejor calidad de venezolano, me vida, imagino. para una mejor calidad de vida de todos los venezolanos. También la canalización de gesto público hacia áreas de mayor beneficio social de la población más necesitada. Este presidente logró atribuir con el dinero de Venezuela a esas personas necesitadas y con las construcciones de acueductos y obras sanitarias ayudar a toda esta conservación de Venezuela como un país de una mejor calidad de vida. En todo el periodo, la unidad monetaria del Bolívar estuvo estable, ya que con todo, este presidente lo que quiso hacer es corregir todos los errores que tuvieron los anteriores en el gobierno. Y con esto, estabilizar tanto la moneda como que ya los venezolanos ya no tengan ninguna ventaja ni desventaja por ser quien eres, sino que ya todos estemos equitativos y seamos un pueblo en vez de tres escalas de la sociedad. En 1968 entró en funcionamiento el Banco de Trabajadores, destinado a un ahorro público. Con esto llegó a los trabajadores el beneficio de poder tener un banco para ellos, el cual se destine a sus ahorros, que le van a quitar o a restar, por decirlo restar así. una parte de su sueldo Que luego va a ser devuelta. para que al final del año, en un ejemplo, sea devuelto con intereses gracias a este banco. Se impulsaron programas para el desarrollo de la institución armada. Con esto se construyeron nuevos sectores e instituciones para el sector de las Fuerzas Armadas, además de la actualización de todos sus equipos, corrigiendo todo lo que se necesitaba de Venezuela. Ya, luego de este periodo de Venezuela en esos años atrás, ¿qué expectativas tienes tú ahora de tu país? Bueno, se puede ver como desde 1930 a 1970, Venezuela pasó por un momento de dictadura, los comienzos de la democracia, otra vez una dictadura que fue arrebatando todos esos procesos democráticos
Pero al final de este periodo logró ganar la democracia y la estabilidad en el Hubo país. muertes, ¿no? Sangre. Hubo muertes, hubo sangre, hubo mucho Desestabilización. desestabilización tanto económica, social, cultural en Venezuela. Ya. A lo que se puede llegar a esto es que Venezuela, después de no tener nada, logró ser un país ante la vista del mundo muy importante, tanto económicamente, en exportaciones, importaciones, que por lo menos comparándole a ahora, podemos ver que Venezuela se convirtió en 1930, cuando llegamos a una dictadura que lo único que hacen es beneficiarse entre ellos Y mismos no y no respetan ven, los derechos. no respetan los derechos, no ven la sociedad, el pueblo, que es lo que un presidente debería estarse enfocado.